Pues bien, mis amados hermanos, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy respecto a la certeza de la salvación. Había una pregunta básica. ¿Realmente eres salvo? ¿Qué podrías contestar a esa pregunta? Fíjense bien que en alguna ocasión se le acercó un joven estudiante a un profesor de teología, un maestro en teología, que obviamente son las personas que están estudiando a Dios, a la palabra, ¿verdad? Y le preguntó, el estudiante le pregunta al maestro así directamente, dice, oiga maestro, ¿es usted salvo? Y dice el maestro, vaya, eh, es una muy buena pregunta. Pero dígame, le pregunta ahora el maestro al joven. El maestro obviamente ya tenía décadas, no solamente de ser cristiano, sino de estudiar la palabra y de compartir la palabra. Le dice, dígame, joven, ¿qué realmente me quiere usted decir? Y el maestro posteriormente mencionó 3 principios pasivos del verbo griego de la palabra salvar. Y le hizo una observación para poder darle la respuesta en referencia a cuál de esas 3 participios pasivos tenía este joven en mente. La traducción al español, en el caso de la palabra salvar, es que una, sé que he sido salvo o salvado. 2, creo que estoy siendo salvado. O 3, espero por la gracia de Dios ser salvado o salvo. ¿Ya? Por lo tanto, salvación es una palabra de una dimensión muy grande, que comprende muchísimas cosas, mis hermanos. Significa libertad, ¿verdad? Y como señaló este maestro, hay 3 tiempos verbales para la palabra salvación. Por lo tanto, tú y yo podemos ver que hemos sido liberados de la pena del pecado, que eso es también lo que dice la palabra, ¿verdad? Estamos siendo salvados o liberados del poder del pecado. Y 3, seremos liberados de la presencia del pecado. Amén. ¿En qué faceta estamos? Yo creo que en todas. Cada uno de nosotros estamos ya en esas 3 fases de la palabra salvación. ¿Por qué? Porque ya hemos sido liberados de la pena del pecado. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya hemos sido liberados de la pena que se tenía que pagar por el pecado cometido, ¿no? Estamos siendo liberados del poder del pecado, porque ahora el pecado ya no se enseñorea en nosotros, porque ahora el pecado, ¿verdad? Tú y yo lo podemos controlar y contener, porque para eso Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que de esa manera podamos decirle al pecado, sí quisiera, pero ya no te necesito, ya no te quiero en mi vida, ¿ah? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos de alguna manera regresar a una vida pasada en donde, entre comillas, teníamos libertinaje, lo voy a decir directo, no libertad, libertinaje? Y en ese sentido nos sentíamos como que plácidamente a nuestras anchas, ¿verdad? Y hacíamos y cometíamos cada intropelio que después traía consecuencias graves, y ahí estábamos arrastrados, nada más, ¿verdad? Pero ahora hemos sido liberados del poder del pecado. El dominio propio nos lleva a poder decir, ya no quiero, ya no te necesito, ya no deseo seguir pecando. Es mi decisión, es mi autoridad sobre mí mismo. Someto mi cuerpo, someto mis pensamientos hasta la obediencia a Cristo, y en ese sentido estamos siendo liberados del poder del pecado. Y seremos liberados de la presencia del pecado. Porque un día, mis amados hermanos, el pecado no va a tener más parte ni suerte en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos alcanzado ya esa libertad de la presencia de áreas de pecado que teníamos al ir reconociendo esa condición en nuestras vidas y al permitir que Dios vaya transformando nuestra conducta, nuestra forma de ser y de pensar. Y entonces es como somos liberados de la presencia del pecado.
O sea, el pecado sigue, ¿verdad? La tentación sigue, pero nosotros ya somos libres completamente de esa condición. Ya no tiene parte ni suerte el enemigo en nuestras vidas, y obviamente esto será la perfección, pues el día en que seamos llamados a la presencia de Dios o nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo número 107, de los versículos 10 al 22, en donde pues vamos a reconocer la libertad del pasado, en donde nosotros ya hemos sido libres de nuestro pasado. Acuérdense que el pasado solamente nos sirve como un lastre, si no lo vamos a recordar para glorificar a Dios a través de un testimonio. Si tú y yo tomamos nuestro pasado como testimonio, cuando estamos compartiendo la palabra, ¿verdad? Ese testimonio, ese pasado, pues no nos está atorando, mis amados. Simplemente nos sirve como un ejemplo para poder decir, mira, yo era antes así, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, yo tenía este comportamiento, tenía esta debilidad, tenía esta condición. Después Dios tuvo misericordia de mí y fui alcanzado para su gracia y su gloria, por su gracia y para su gloria. Y ahora soy de esta manera, completamente diferente. Ya fui libre de mi condición del pasado. Por lo tanto, el pasado no nos pesa. Pero si tú lo estás recordando como para lacerarte, como para estar trayendo el dolor, trayendo lo que ocasionó en tu vida aquel momento del pasado, pues eso te sirve como un lastre, como un peso, como una cadena que no te deja avanzar. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ser libres. Este salmo nos enseña a reconocer esa libertad del pasado. Para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para podrir yugos, romper cadenas, darnos libertad, mis amados hermanos. El enemigo nos quiere tener en el pasado, en donde fuimos lastimados, donde fuimos agredidos, donde fuimos de alguna manera ofendidos, ¿verdad? Y ahí nos quiere mantener. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente bien que en esa condición nosotros no podemos avanzar. Hoy es el día de la libertad en Cristo Jesús, a través de su bendita palabra, a través de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer Salmo 107, versículos del 10 en adelante. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Levante su mano el que andaba así. Sí, efectivamente, tú andabas así, yo andaba así. Andaba morando en tinieblas y sombra de muerte, dice, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Y así éramos tú y yo. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. O sea, den testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a desmenuzar esto, mis amados. Vamos a reconocer la libertad de nuestro pasado. El salmista sigue dando gracias a Dios por las muchas veces que ha salvado a su pueblo cuando éste ha clamado a él en su aflicción. Por lo tanto, ustedes y yo, cuando clamamos a Dios por nuestra aflicción, por la condición en la que podemos estar, pues tenemos que reconocer que Dios nos ha salido a nuestro encuentro y ha traído salvación de cierto tipo de situaciones y conductas. Dios nos libera en cada ocasión, mis amados. Porque si tú has considerado que has salido de algún problema, de alguna condición de aflicción, de alguna necesidad, por tus propias fuerzas, quiero decirte que estás errado, estás completamente equivocado. Realmente quien ha salido a tu encuentro para rescate de tu vida, para sacarte adelante, ha sido Dios, que por su amor y su misericordia ha obrado a favor tuyo. Y es por el gran amor que
que tiene por cada uno de nosotros, mis amados. En esta sección que acabamos de leer vamos a ver dos ejemplos. Primero, el ejemplo de la libertad de las cadenas del pecado. En el versículo 10, aquí se nos ofrece un panorama de cómo la gente está sentada, está viviendo en las más densas tinieblas y estaban prisioneros, afligidos y encadenados. Pero en el versículo 13 dice claramente, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Qué gloriosa intervención de nuestro Señor Todopoderoso, ¿verdad? Que cuando nosotros clamamos a Él, pues Él nos salva de nuestras aflicciones, mis amados. Nos da el camino a seguir, nos conduce por sendas de justicia, de victoria, y Él es el que verdaderamente nos salva. Frecuentemente aquello que le sucedió a la gente físicamente en el Antiguo Testamento es una imagen de lo que nos sucede espiritualmente ahora en el Nuevo Testamento. Es por eso que nosotros tenemos que analizar, estudiar, escudriñar, meditar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, aunque en muchas ocasiones para nosotros como que no representa muchas cosas, como que de repente pensamos que lo que estamos leyendo pues era de otra época, era para otro tipo de gente, para otra cultura, pero quiero decirles, mis amados, que Dios permitió que se escribiera todo eso para ser nuestro ayo, para ser nuestro mentor, nuestro maestro de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que nosotros tomemos una reflexión, hagamos verdaderamente un análisis de lo que le sucedió en aquel tiempo a esa gente, para que no venga a repetirse a nuestras vidas, para que tengamos nosotros la bendición de poder aprender en cabeza ajena. Eso es lo que debemos hacer nosotros. El dicho, el refrán popular dice que nadie aprende en cabeza ajena. Nadie de los que conocen, de los que no conocen a Dios, nadie de los que no le temen a Dios. Pero tú y yo que conocemos a Dios, que tenemos el temor de Dios, sí podemos y sí debemos aprender en cabeza ajena. Para eso el Señor nos dejó sus santas escrituras, para tener un panorama de lo que sucede cuando no atendemos a su palabra, cuando estamos lejos de sus caminos, cuando queremos, entre comillas, vivir en la libertad que propiamente se traduce en libertinaje. Entonces, el pecado conduce a la oscuridad y a la penumbra más profunda, mis amados. Es adictivo y encadena nuestros corazones, que es lo peor. Pero gloria sea para nuestro Señor, porque en la cruz Jesucristo rompió las cadenas, perdonó nuestros pecados y nos dio libertad, libertad verdadera. Entonces podemos declarar como nuestras cadenas se rompieron, nuestro corazón está libre, Dios me levantó, he salido de esa condición y ahora podemos seguir libremente a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que vivir, mis amados. El segundo punto que este pasaje bíblico nos da es la libertad del miedo a la muerte. Honestamente, antes de venir a Cristo, sé perfectamente, porque también a mí me sucedió, que todos tenemos un gran temor a la muerte. Tenemos un gran temor al día en que vamos a dejar este plano físico. Pero la gloria sea para el Señor, porque ahora Él nos da libertad acerca del miedo a la muerte. Porque ahora entendemos claramente que el fin de nuestra vida no es la muerte física. No, amados hermanos, nosotros tenemos la condición de vida eterna. Y la gloria sea para el Señor, porque ahora el Señor nos da la vida eterna en su presencia, no destituidos de su gloria, no mandados al terror del infierno, sino ahora nosotros, ¿verdad? A través de la fe que ejercemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos salvación y vida eterna para morar juntamente con Él por el tiempo indefinido que es la eternidad. El salmista aquí en este pasaje bíblico, mis amados, continúa diciendo que de nuevo se rebelaron y se acercaron a las puertas de la muerte. Otra vez clamaron al Señor y Él los salvó. Desgraciadamente es nuestra naturaleza pecaminosa, mis amados. Nosotros muchas ocasiones hemos obtenido la libertad en Cristo Jesús. Dios ha traído bendición, trae paz, trae gozo a nuestras vidas y de repente le damos la oportunidad al enemigo al abrir puertas de maldición, esas puertas espirituales que abrimos a través del pecado, ¿verdad? Y nos rebelamos nuevamente y hacemos como un ciclo constante. Pero hermanos, no nos basta más que acercarnos a las puertas
de la muerte para empezar a clamar a Dios, ¿verdad? Y decirle, Señor, sálvame. Y Él en su infinito amor, en su infinita paciencia, en su infinita misericordia, regresa a nosotros y nos vuelve a dar la salvación. De hecho, ahí en el versículo 20 dice, envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Ustedes y yo hemos vivido esa experiencia seguramente en muchas ocasiones ya, mis amados. De nuevo, esto que hace una prefigura, ¿verdad? De lo que Jesús realmente vino a hacer por nosotros. Él nos rescató de la tumba y del miedo a la muerte a través de su muerte, pero de su resurrección también. O sea, esa combinación entre su muerte y resurrección a nosotros ahora nos da el motivo de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, porque ahora si Cristo vive, tú y yo viviremos por siempre y para siempre con Él. Esa es la realidad. Jesucristo venció a la muerte. Y dice la palabra de Dios que el postrer enemigo que será derrotado será la muerte. Y ya no tendrá más parte ni suerte en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al ser derrotada la muerte a cabalidad, entonces nosotros estaremos en el plano mayor que es eternidad en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, somos liberados de la muerte. Y el miedo a la muerte pues ya no tiene por qué estar reinando en nosotros, porque si tú ya eres libre de algo, no tiene sentido que tengas temor de ese algo. De hecho, todos los temores que conlleva la situación de la muerte tienen que salir de nuestras vidas, sobre todo porque ahora el amor de Dios es el que ha venido a ser morada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Y dice la palabra de Dios que donde está el amor de Dios, ahí está fuera todo temor. Echa Él afuera todo temor. Y nosotros tenemos que estar convencidos y viviendo en esa realidad, mis amados. No podemos estar diciendo que amamos a Dios, que Dios nos ama y todavía teniendo ese temor de la muerte física. No, no puede ser, no es compatible para que me dé yo a entender. Si verdaderamente tú le has dado el voto de confianza, has declarado por fe que verdaderamente Jesucristo es el Señor de tu vida y es tu Salvador, luego entonces tiene que venir a tu mente la bendita realidad de que Él te ha salvado eternamente y para siempre. Te ha salvado de las garras de la muerte que verdaderamente importa, mis amados, de la muerte espiritual, porque lo físico, esto tendrá que ser devuelto a la tierra. No podemos heredar algo incorruptible de un cuerpo corrupto, de un cuerpo que nos lleva a una condición de volver a caer al pecado. Por lo tanto, nosotros hemos sido libertos ya en esa condición. Entonces, el grave problema, ¿verdad? Es que mucha gente no lo acepta. O sea, dice creer en Dios, pero no le da la autoridad a lo que Dios dice. Y entonces ahí se vuelve como un caos existencial. O sea, nosotros tenemos que llegar a la verdadera conclusión de que si has depositado tu fe y tu confianza en Cristo, ten por seguro que Él ya trajo salvación y vida eterna para ti. Amén. Y ahí está la certeza de la salvación. Allí verdaderamente radica la certeza de nuestra salvación. Por lo tanto, si alguien te pregunta, ¿eres salvo? Con toda justicia, honestidad y razón, puedes decir, sí, en el nombre de Jesús yo soy salvo, porque he puesto mi fe y mi confianza en el Señor, mi Salvador. Amén. Y obviamente pues seguir a Cristo, porque si una vez que haces tu declaración te vas y te alejas del Señor y no sigues sus mandamientos, no sigues sus enseñanzas, no escudriñas la palabra, desgraciadamente el enemigo te va a atrapar, no porque Jesucristo te haya quitado el derecho de la salvación, no, sino que el enemigo se va a empoderar nuevamente de ti, porque no tienes de alguna manera el nutriente, la savia que te permite estar fresco, lozano en esa realidad de la salvación eterna. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es necesario que estemos adheridos a la vid verdadera, siguiendo sus mandamientos, cumpliendo sus estatutos, viviendo la vida que el Señor ha destinado y ha diseñado para nosotros como un plan perfecto para nuestra vida. Si tú te sales de ese caminar, no es que Dios te quite la salvación, sino más bien tú estás exponiéndote a que el enemigo vuelva a tener señorío a través del pecado sobre tu vida. Recuerda que Él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar.
Y si tú te alejas de la manada, mis amados hermanos, ahí empieza el problema, porque el enemigo dice, este es mi presa fácil, este no tiene alimento, está débil espiritualmente, este está en una condición paupérrima, crítica, así es que mira, yo me voy a enseñorear de él nuevamente, te abraza con la tentación, te hace caer con el cebo de la ofensa, cualquier detallito ya te está ofendiendo, ya te está provocando problemas y empiezas otra vez y caes. Y ahí es el punto. Entonces, por eso mucha gente no está verdaderamente consciente de su salvación, porque está como queriendo jugarle al vivo, un pie en el reino de los cielos y otro pie en el mundo, en las tinieblas. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, yo les invito a que verdaderamente ustedes sean cabales en la decisión que han tomado de seguir a Cristo, íntegros, que su sí sea sí y que su no sea no. Si ustedes ya tomaron la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios por ello, vamos a entrarle con todo y van a ver que en el reino de los cielos tenemos abundancia, plenitud, tenemos absolutamente todo lo que necesitamos como personas para vivir plenamente. Por eso Jesucristo dijo muy claramente en Juan 10:10, en la parte B, mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia, mis amados hermanos, no es hacer lo que queramos, sino más bien es hacer lo que debemos con una clara conciencia y una convicción de que lo que debemos hacer es lo correcto y es lo que nos lleva a plenitud, porque estamos haciendo para lo que fuimos creados. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que no es de extrañar que el salmista escribiera ahí en el versículo 21 y 22, que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Que nosotros podamos llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Llevar lo que ahora Dios ha permitido que tengamos como un ejemplo claro del poder de Dios, que verdaderamente Dios obra a favor nuestro y que tenemos esa bendición de poder llevar esta palabra a muchísima gente, mis amados. Jubilosamente demos testimonio del poder de Dios que ha obrado en nuestras vidas, la pequeña o gran transformación que Dios ha provocado en tu vida, que sea lo más que suficiente para que otra gente quiera y pueda decir, quiero de lo que tú tienes. Enséñame de lo que tú sabes. Yo también lo quiero vivir, yo también lo quiero sentir. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo poder darle las gracias a Dios por habernos librado de las cadenas del pecado y de la adicción que teníamos al pecado? Pues simplemente decirle, Señor, gracias. Gracias, Padre eterno, porque ahora lo reconozco. Cuando tú y yo lo reconocemos en lo profundo de nuestro corazón, para Dios es lo más que suficiente para saber que estamos en una actitud de agradecimiento. Decirle gracias porque no necesitamos tener temor a la muerte, nunca más, porque nuestro Señor Jesucristo ha conquistado la muerte a través de su muerte y de su resurrección. Amén. Y si Cristo vive, tú y yo viviremos por siempre y para siempre. Esto nos lleva ahora a abrir una maravillosa carta, mis amados hermanos. El día de ayer tuvimos la oportunidad con nuestro hermano Paquito de que termináramos la segunda carta a los Corintios. Hoy vamos a darle inicio a la carta a los Gálatas. Y el apóstol Pablo habla de una manera muy excepcional. Ahí la verdad es que Dios nos permite entender que debemos disfrutar, fíjense bien en la palabra que estoy utilizando, disfrutar de la libertad que Dios ha traído a nuestras vidas en el presente, en el día de hoy. Esto nos lleva a entender lo que dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Al tener nosotros ese conocimiento, empezamos a experimentar la vida eterna. Por lo tanto, la muerte física, mis amados hermanos, ya no tiene ni siquiera que tener ni tantitito así de temor para nuestras vidas. Porque para mí vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y morir es ganancia. Es una bendición que ahora tenemos, que nosotros podemos verdaderamente disfrutar la vida eterna desde ahorita mismo, en este preciso instante y para siempre. Debemos disfrutar de esa vida eterna a través de la libertad que Dios nos ha dado hoy. Ahora sí, como dijo Fox, ¿verdad? Hoy. Así mero. Entonces, vamos a leer de Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 24.
Y aquí hay un saludo muy especial que tenemos que recibir con amor ustedes y yo, porque esta carta fue escrita en aquel tiempo para los Gálatas, pero recuerden que nosotros tenemos que hacer nuestra traducción hacia nuestra condición para hacer viva esta palabra y que esta palabra verdaderamente venga a surtir el efecto para lo cual fue enviada por parte de Dios. ¿Fue inspiración divina? Sí. ¿Fue escrita para los Gálatas? Sí. Pero ahora tú y yo tenemos la gran bendición de poder tomar esta carta para nosotros, hacerla nuestra y vivirla, poner en práctica las enseñanzas y las condiciones que Dios da a través de su apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol, y hace una observación, dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, está haciendo una aclaración de quién verdaderamente es el que está escribiendo esta carta. Un apóstol que fue llamado por Dios. Recuerden que el ministerio al que hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros ha sido puesto por Dios. No puedes tú levantarte y tratar de ser algo para lo que Dios no te llamó. Por lo tanto, ¿verdad? El apóstol Pablo está haciendo esa indicación plena para que tú y yo nos pongamos en el lugar correcto. ¿Ah? Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a ustedes. Lo voy a traducir para ti. Dice, Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia aljaba de Dios. Sí, a Brenda, a Consuelo, a Alfredo, a Lidia, a Margarita, a Pepe, a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque somos la iglesia de Jesucristo aquí en el área, ¿verdad? Es la iglesia local. Nos está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, gracia y paz sean a ustedes, de Dios el Padre, no del hombre, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Di conmigo, aquí está mi libertad. Amén. Ahí está tu libertad. Dice, para librarnos del presente siglo malo, o sea, para librarnos de este mundo de maldad, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, muchas ocasiones nos da comezón de oír. En este caso, a las iglesias de Galacia les estaba dando comezón de oír algo de Dios. Y acuérdense que siempre se van a levantar falsos maestros, falsos profetas. El enemigo siempre va a estar al acecho de nuestros oídos para decirnos cosas que nosotros queremos oír, pero que no necesariamente vienen a ser edificación para nuestras vidas. Por lo tanto, aquí les está haciendo una reprimenda a las iglesias de Galacia porque ya se habían empezado a desviar con otro tipo de evangelios, con otro tipo de enseñanzas. ¿Ah? Y luego dice en el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que se los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncie otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, mis amados hermanos, con lo que vemos en la internet, con lo que nos permitimos de alguna manera andar investigando cuando se sale de la concepción del único evangelio de Jesucristo. Amén. Mucha gente anda buscando de aquí para allá y anda buscando la verdad. Los agnósticos, esa gente anda buscando la verdad y siempre se ha dado la condición y la observación de que cuando verdaderamente buscan la verdad, pues encuentran a Jesucristo. Gloria a Dios, porque tú y yo, sin andar busque y busque, el Señor Jesucristo vino a nuestro encuentro y es la verdad. Juan 14:6 así lo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, al buscar la verdad, siempre vamos a encontrar a Jesucristo porque Él es la verdad. El grave problema es que el enemigo también es maestro de mentira, es padre de mentira y tergiversa muchas veces la palabra, las enseñanzas y nos trata de mostrar una verdad relativa, una verdad diferente.
Y el relativismo, mis amados hermanos, desgraciadamente lo que ha traído consecuencias graves, porque para ti puede ser muy bueno algo, pero para mí no lo es tanto. Entonces nosotros tenemos que llegar a la verdad absoluta de Dios, que lo que para ti es bueno, para mí es bueno, porque para Dios es bueno, y así lo tenemos que vivir. Aquí no se trata de a ver quién vota por una cosa o quién vota por otra cosa. No, mis amados. Desgraciadamente ahorita, como la sociedad está yéndose al caos, al grado de las condiciones de la situación de lo de género, de que ahora ya apareció el género X. Imagínense que en Estados Unidos se acaba de aprobar el hecho de que en las actas de nacimiento los padres pueden poner, no necesariamente deben poner es niño o es niña, es macho o es hembra, o es varón o hembra, no. Ahora ya pueden poner Gen X, generación X, indefinido. ¿Qué va a ser después? ¿Quién sabe? Hay lo que se le ocurra. ¿Ah? Y entonces estamos deteriorando a la sociedad de una manera increíble. La verdad es que nosotros tenemos que venir a lo que Dios dijo, varón y hembra los creó el Señor, y así deberíamos de mantenernos siempre, pero el enemigo es astuto, ¿verdad? Entonces dice que sea anatema, y como antes hemos dicho, dice el versículo 9, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Y aquí hay una pregunta esencial para todos y cada uno de nosotros. Si todavía tú estás entre el catolicismo, entre una religión y una relación con Dios, te voy a hacer las preguntas que hace la palabra de Dios. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ojalá y Dios permita que tú puedas contestar estas dos preguntas a cabalidad, con un corazón sincero. Si todavía estás en la disyuntiva de seguir una religión o buscar una religión o buscar verdaderamente una relación personal con Dios. Amén. Seguimos. Versículo 11. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, toda la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo no es una idea del hombre. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, por inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso nosotros estamos ciertos de que cuando leemos la palabra de Dios, verdaderamente estamos escuchando la voz de Dios. Creemos fielmente que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, escrita por el hombre, obviamente, lo utilizó como un instrumento para escribir las escrituras, pero la inspiración es divina. Amén. Entonces dice, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ahí está presentando el apóstol Pablo su condición de cómo era antes de Cristo. Está dando testimonio, ¿ah? Así como tú y yo tenemos que dar testimonio. Dice, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y por eso hace esa pregunta, ¿a quién quiero agradar? ¿A Dios o al hombre? ¿A Dios o a las tradiciones? ¿A Dios o a mis padres que me enseñaron una tradición o una religión? Es así. Dice, y me llamó, dice, pero cuando agradó, estoy en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, aquí quiero decirte que Dios te apartó desde el vientre de tu mamá, desde antes de que tú fueras concebido, ya habías sido apartado para esto, para conocer el evangelio de la verdad, para venir a la libertad en Cristo, para tener vida eterna, vida abundante en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Dice, y me llamó por su gracia. ¿Sabes que tú no escogiste a Dios? ¿Sabes que Dios fue el que te escogió? ¿Sabes que tú fuiste llamado por la gracia de Dios para que pudieras escuchar todo esto? Para que pudieras venir a ser libre en el nombre de Jesús. Dice, y me llamó por su gracia, y versículo 16, revelar a su Hijo en mí. Ahora Dios está revelando a Jesucristo en cada uno de nosotros, mis amados. Dice, para que yo le predicase entre los gentiles,
Para eso fuimos llamados, para predicar a Jesucristo entre todas aquellas personas que no conocen del temor ni del amor de Dios. Y luego dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Y aquí está hablando de una condición de la media hermandad que tenía Jesucristo con los siguientes hijos de María y de José. Amén. Porque justamente muchas veces han tergiversado esta palabra y dicen es que nuestro Señor Jesucristo llamaba a todos hermanos. No, mis amados. Recuerden cuando dijo e hizo la observación clara, nuestro Señor Jesús dice, mis hermanos, mi madre, no son estos, son los que verdaderamente hacen la voluntad del Padre. Amén. Entonces, cuando le presentaron la posición de que estaba afuera su madre y sus hermanos, él reconoció que verdaderamente tenía esa familiaridad, pero la verdadera familiaridad que ahora buscamos en Cristo es la celestial, la familia de la fe. Amén. Entonces, dice versículo 20, en esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ese es el motivo de un buen testimonio, mis amados. Que la gente pueda reconocer cómo eras antes, cómo Dios tuvo misericordia de ti, te alcanzó, y ahora cómo eres en Cristo Jesús. Glorifiquemos al Padre a través de la revelación de Cristo en nuestras vidas, mis amados. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios nos escogió desde antes de la fundación de este mundo. Por eso Dios nos llamó por su gracia para revelar a su Hijo Jesucristo en nosotros, en ti y en mí. Somos afortunados, debemos ser más que dichosos, mis amados, porque verdaderamente eso no es para todos, ¿no? Dios tuvo misericordia de nosotros, gloria a Dios. Pero ahora correspondamos a esa misericordia. ¿A través de qué? De hacer lo correcto, de seguir el camino de Jesucristo. Amén. Entonces, aquí vamos a disfrutar de la libertad en el presente. Dice el versículo 4 que nuestra salvación ya fue conquistada a un gran costo, puesto que Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, de este mundo de tinieblas. La carta a los Gálatas, mis amados, fue escrita en contra de un contexto en el cual la libertad del evangelio estaba bajo amenaza. Es una de las primeras cartas de Pablo, posiblemente escritas ya en el año 48 después de Cristo, más o menos se ha datado la carta a los Gálatas. Pablo está ardiendo de la indignación porque la libertad del evangelio estaba bajo amenaza en ese momento. La libertad es difícil de ser conquistada, pero también se pierde fácilmente. La libertad costó el precio más alto que se ha podido pagar de cualquier cosa en cualquier tiempo, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo costó nuestra libertad. Pero desgraciadamente, mis amados, nosotros podemos perderla fácilmente al irnos con una situación en donde la tentación nos gane, cuando no ponemos atención, cuando simplemente vamos por esta vida sin esa convicción de lo que Cristo pagó por nosotros. La religión puede usarse como medio de controlar a las personas, pero esa es la religión, fíjense bien. Así la utilizó Saulo de Tarso, que después conocemos como Pablo, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, que leímos bien bonito. Posteriormente él encontró a Jesús y experimentó algo radicalmente diferente. Experimentó la libertad que viene desde adentro. Cuando Jesucristo verdaderamente rompe nuestros yugos, pudre nuestras cadenas y nos da esa libertad, ahora se siente diferente, viene desde adentro. Por lo tanto, el mensaje del evangelio es un mensaje de libertad. Eres liberado del pecado, eres liberado de la culpa, eres liberado de la vergüenza, eres liberado de cualquier tipo de adicción y sobre todo eres liberado de la muerte. Gloria a Dios, ¿verdad?
Déjame decirte que también eres liberado de la justificación mediante las obras de la ley. No es por obras para que nadie se vanagloríe. Amén. Entonces los hombres, ahora, por ejemplo, no tenemos por qué circuncidarnos. Habrá necesidades biológicas, físicas, médicas, ese ya es otro boleto. Pero el hecho de que antes tenían que circuncidar a todo varón nacido era la ley y tenía que ser. En primer lugar, quiero decirles, mis amados, que no debemos convertirnos en un cristiano judío no debemos judaizarnos antes de que podamos verdaderamente ser propiamente cristianos. Nosotros primero debemos ser cristianos. Recuerden que en la faz de la tierra han existido 4 entes vivientes: los ángeles, los judíos, los gentiles y los cristianos. Va a venir el tiempo en el que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y nuevamente quedarán solamente, nos va a llevar a todos nosotros los cristianos, a los que verdaderamente reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y se van a quedar los judíos, los gentiles y aún todavía los ángeles que están perdidos en las tinieblas. Acuérdense que los ángeles pueden ser ángeles de luz, pero también hay ángeles de las tinieblas, los entes caídos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser verdaderamente cristianos, mis amados. La apasionada indignación de Pablo en esta carta se explica por el hecho de que la libertad del evangelio estaba bajo juego, o sea, estaba en una condición de que se podía perder nuevamente esa libertad. ¿Por qué? Porque los gálatas estaban haciendo oídos a enseñanzas distintas. Fíjense bien, en sus primeros viajes había fundado una serie de iglesias en la provincia romana de Galacia y les había contado de aquel Jesús que nos libera. Habían experimentado aquella libertad. Es lo mismo que tú has venido viviendo desde el día en que alguien, el hermano, la hermana que te compartió de Cristo y que tú tuviste a bien empezar a caminar en el Señor, ¿verdad? Empezaste a experimentar esa libertad. Pero un tiempo más tarde, ciertos líderes religiosos habían venido cuestionando las opiniones y la autoridad de Pablo, tratando de introducir normas y regulaciones que habrían acabado con la nueva libertad de los gálatas. Seguro estoy que a tu vida ha llegado tu pariente a decirte: oye, acuérdate que tus papás no te enseñaron esa religión, ¿eh? Acuérdate que tus papás te enseñaron esta religión y te tienes que regresar. Hermanos, cuando estamos atendiendo una religión, desgraciadamente nos estamos dando a la tarea de volvernos esclavos de las normas de esa religión. Cristo nos libertó. En Cristo no tenemos religión. Nos llamamos cristianos porque seguimos las pisadas de Cristo, porque seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no porque sea una religión. Nosotros verdaderamente buscamos esa relación personal con Dios y es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Amén. Esa es la realidad. Entonces, en ese momento estaban diciendo que no era suficiente poner su fe en Jesús, sino que también tenían que volver a circuncidarse. Imaginen que ahorita llegara alguna persona que no fuera yo como pastor, ¿verdad? Y llegara y les dijera: hermanos, es que la verdad, la palabra de Dios enseña que la ley tiene que ser cumplida y se tiene que cumplir toda la ley. Y a ver, todo mundo, los varones, a circuncidarse, porque de otra manera no entran en el reino de los cielos. La palabra de Dios nos enseña que la circuncisión no proviene ya del prepucio del pene del hombre, proviene del corazón. La circuncisión quiere decir cortar todo eso que estorba, todo eso que está sobrando para tener un aseo correcto, una condición correcta, ¿verdad? Entonces, dejemos que el verdadero evangelio de Jesucristo circuncide nuestro corazón, que quite todo estorbo, que verdaderamente venga a darnos una condición en donde podamos ser verdaderamente limpios en el nombre de Jesús, pero en nuestro corazón, con nuestra relación personal con Dios. De hecho, en aquel tiempo estaban demarcando los límites de lo que significaba ser un verdadero cristiano con demasiada restricción. Viene el legalismo, mis amados hermanos. Hay gente que se levanta con unas actitudes tan legalistas que desgraciadamente a lo único que quieren regresar es a la ley, que quieren regresar es a atar a la gente a pesos que ni siquiera el que está diciendo eso puede soportar o llevar. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos ha traído a libertad, mis amados.
Y esa es la verdad de lo que tenemos que vivir y experimentar. Hoy en día, algunas personas intentan trazar este tipo de límites al decir que no es suficiente ser cristiano, sino que necesita ser como nosotros, ¿verdad? Necesita ser evangélico, o católico, o pentecostal, o mormón, o testigo de Jehová. Tienes que ser como ellos, y lo mismo que son ellos, porque si no, no entras en el reino de los cielos. No, mis amados, nosotros no tenemos que seguir una religión, tenemos que seguir a Jesucristo. Si no nos parecemos a Jesucristo verdaderamente, sí no podremos entrar al reino de los cielos. ¿Ah? Él se va a venir a tomar a sí mismo. Él se va a parar delante de ti y Él quiere que tú reflejes su carácter, que te parezcas a Él en sus rasgos distintivos, en su esencia, que muestres el fruto del Espíritu Santo, que tengas paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, gozo y amor, que verdaderamente vengas a esa condición, que quites de ti toda esa carnalidad. Después lo vamos a ver en el capítulo 5, ¿verdad? En donde las obras de la carne son manifiestas: ira, disensión, contienda, calumnia, todas esas basuras que tienen que ser circuncidadas de nuestra vida, de nuestro corazón. Amén. Entonces, ellos dicen que tenemos que ser una clase particular de cristiano para ser propiamente cristianos, pero la fe en Cristo Jesús es suficiente. Justificados pues por la fe, no dice justificados por las obras, justificados porque tú atiendes a cierto tipo de religión, no, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hace falta la circuncisión o ninguna otra marca en nuestras vidas, mis amados. Aceptémonos unos a otros sobre la base fundamental de la fe en Jesucristo, más que sobre la clase de cristianos que podamos, entre comillas, ser. Pablo testifica sobre su propia existencia de encontrar su libertad en Cristo Jesús y cómo aquella ocasión lo cambió de ser alguien con quien, ¿verdad?, tenía mucho coraje. Él perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla a toda costa. A alguien que ahora predica la fe que procuraba destruir en aquel momento. Recuerden que cuando fue martirizado el primer mártir, ay Dios mío, se me fue ahorita el nombre, Esteban, Pablo consentía en ese martirio, en su muerte. De hecho, él estaba prácticamente en ese lugar donde fue martirizado, porque él quería que todos los cristianos fueran destruidos. Pero después, cuando Dios le sale al encuentro, cuando Cristo tiene misericordia de él y le muestra la verdad de lo que Jesucristo había venido a hacer, después él es el que defiende a los cristianos, como lo podemos ver en esta carta, a capa y espada, ¿verdad? Lo defiende. Dice, no es posible que otra vez ustedes se regresen a esa condición. No es posible. Es más, sea maldito aquel que les venga a traer ideas equivocadas. Entonces, la conversión de Pablo nos recuerda que nadie está más allá del alcance de Dios, ni siquiera un miembro de cualquier religión. No, mis amados. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios podría usarte? ¿Alguna vez has pensado que algo que has hecho en el pasado podría señalarte y descalificarte para poder venir a presentar el evangelio de verdad? Seguro que sí. Yo me sentía completamente indigno, mis amados, de poder ser llamado siquiera pastor. Yo no quería. Yo quería solamente seguir siendo un miembro más de la iglesia. Pero el Señor trae el ministerio. El Señor levanta un ministerio. Y entonces empecé a ver que no era por mi condición, era por lo que Cristo estaba haciendo en mi vida, que ahora puedo ser llamado digno de estar en la posición que estoy. Y así tú, mi hermano, así tú no sabes el día en que el Señor te pueda levantar o ya te esté levantando para glorificar su nombre a través de ti, a través de lo que tú vas a hablar, a través de lo que tú vas a llevar en experiencia. ¿Por qué? Porque el testimonio, por ejemplo, de Pablo, tu testimonio, mi testimonio, debe ser una prueba de que Dios no solamente perdona, sino que también liberta y que puede usar a alguien mucho, sin importar lo que se haya hecho en el pasado. Por eso les comento que el pasado solamente viene a ser un lastre para nuestras vidas. El pasado, mis amados hermanos, solamente tiene que ser el ejemplo del testimonio. ¿Ah? Entonces,
aquel poderoso testimonio fue la respuesta de Pablo en reconocer y adorar a Dios por causa de Jesucristo. Amén. Entonces tu testimonio quizá aparentemente sea menos espectacular que el de Pablo, posiblemente porque Pablo fue llevado al tercer cielo. Pablo tuvo una revelación directa, pero déjame decirte que el testimonio que Dios te permita, por mínimo, simple que tú puedas sentir que es, tendrá un impacto en aquellos que lo escuchen como no te das una idea. Y este impacto va a ser para vida eterna, mis amados. Porque no nada más se va a quedar tu testimonio para que alguien pueda escuchar y después olvidarse. Dice la palabra de Dios que su palabra hará el efecto para lo que fue enviada a través de ti. Y va a ser para vida eterna. Un impacto para la eternidad. Ya sea que se salve o que no se salve, pero va a ser para la eternidad. Eso no nos corresponde a nosotros. Decidir o tener juicio de quién se salva o quién no. No. Simplemente eso le corresponde al juez justo, al juez verdadero que es Dios. A nosotros nos corresponde transmitir el evangelio de la paz. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús, encontramos la verdadera libertad. Amén. Es el tema del día de hoy.